Empezamos la jornada del martes saliendo desde Pontedeume. La noche anterior parece que ha llovido un poquito, están todas las calles húmedas. El objetivo de hoy es llegar a Betanzos, somos 20. Creo que sí, 18, 20. Estamos subiendo una cuestecita. Este le da guapa. Parece que nos están dando la despedida, ¿verdad? No te vayas todavía, no te vayas. Tela, Eso nos han dicho que no lo tomemos con calma. Pica, pica. Parece que estamos subiendo escaleras. La salida de Pontedeume se las trae, tanto que a uno no le rega bien el cerebro y desvaría con tonterías como esta. Dicen que para combatir el calor cuando se está haciendo ejercicio físico, como senderismo o ciclismo, lo mejor es ponerte un trozo de lechuga en la frente o aquí. Yo me voy a poner. ¡Oh, qué fresquita! Además que acaba de llover, está con agüita. En fin, en menos de 2 kilómetros hemos ascendido unos 170 metros de altitud hasta las cercanías de la aldea Las Pedridas, que es industria maderera. O maderera. Te invito a una cervecita si así. ¿Nada más? No, cervecilla nada más. Descendemos ahora por una carretera vecinal hasta Buña. Estás en la Parramoqui. Estoy en la paz. Poco después, abandonamos el asfalto para tomar una pista de tierra que nos llevará al campo de golf Miño, en el concello del mismo nombre en el que ya nos encontramos inmersos. Pasado el campo de golf, nos adentramos en un sendero emboscado en el que poco a poco los eucaliptos irán ganando terreno a las especies autóctonas y donde los helechos nos recuerdan la humedad de esta zona. Del mismo modo, el perfil se vuelve un poco más exigente. Esto es un continuo rompepiernas, un subes y bajas. Subes y bajas. Tras sortear la autopista AP9, volvemos al asfalto, donde aldeas como Viadeiro y Outeiro salen a nuestro paso mientras el perfil va en descenso. Huele como cuando te metes en un baño turco al eucalipto. Nos acercamos a Miño, pero antes debemos cruzar el río Basoy por un puente medieval construido en el siglo XIV por orden de Fernán Pérez de Andrade. Finalmente, un camino que circunda las marismas del Baxoi nos dirigirá a Miño, población a la que accedemos por la Rúa Fonte. Esta localidad, enclavada en la ría de Betanzos, dispone de todo tipo de servicios, incluido un albergue que muchos peregrinos eligen para finalizar la jornada. Nosotros aprovecharemos para avituallarnos y reponer fuerzas en una de sus playas. Esta es la playa de la Alameda. Llevamos casi 4 horas caminando y vamos a tomar algo. Uno de los ríos que baña la ría de Betanzos es el Lambre, el cual cruzamos en la aldea Ponte do Porco. El nombre de Porco hace referencia al jabalí del escudo de los Andrade, ya que el puente también fue construido por esta familia en el siglo XIV y su finalidad era la de comunicar el concello de Miño con el de Paderne. Seguimos el sendero por el río Lambre. El concello de Paderne nos recibe con una señora cuesta. Ya vamos. Para que veas que Santiago no regala ni un kilómetro. Joder. Este tramo de terreno hasta Betanzos va a estar marcado por lo irregular de su perfil, típico rompepiernas. Camino, sube, baja, da vuelta, izquierda, derecha. La verdad que esta parte está siendo jodida, pero está chula. Esta pendiente finaliza en la aldea de Montecelo, donde topamos con la iglesia de San Pantaleón das Viñas, de orígenes románicos del siglo XII, aunque su ábside y parte de la nave se reformó posteriormente a finales del siglo XVIII. Atravesamos el concello de Paderne y vamos a salir de la población de Viñas. La ría de Betanzos ya va quedando atrás, con lo que decimos adiós a la costa, ya que no volveremos a verla más en este camino. Venga, un poquito más y paramos para comer. ¿Cuánto queda? 5-2.
En la aldea de Chantada hay un estratégico merendero donde decidimos realizar la comida fuerte del día para afrontar el resto de la etapa. Entonces estamos haciendo la parte dura, ¿no? De Miño a Betanzos. 8 minutos. A ver cómo llegamos hoy. Volvemos a ascender, esta vez algo más de 100 metros en menos de 2 kilómetros. Pues mañana como muy tarde a las 7 para salir a las 7:30, como muy tarde. ¿Y por qué lo hacen grabando, petardo? Para que quede constancia, ¿no? La altura ganada nos permite disfrutar del paso del río Mandeo por las tierras coruñesas. Seguimos avanzando por el concello de Paderne, entre aldeas rurales como Porto, Souto y Gas, donde encontramos una fuente datada del año 1884. Entonces vamos bordeando el río... Dao. Mandado. Mandeo. ¿Tú quieres un mandado? Poco después pasamos el concello de Betanzos y entre bromas vamos disipando un poco el dolor de pies que empezaba a cobrar protagonismo. ¿Ya ves los pendientes? Muy cerca. Para que te pinche mejor. ¡Ay, coño! Las carreteras locales nos van guiando hacia la iglesia de San Martiño de Tiobre, de estilo románico del siglo XII, y con un ábside rectangular. Desde esta iglesia ya se pueden obtener vistas al valle del río Mandeo, donde se encuentra nuestro objetivo de hoy, Betanzos. Para ello, tendremos que realizar un descenso de unos 100 metros durante unos 2 kilómetros por una pronunciada pendiente que seguimos hasta cruzar el cauce de Caraña. En la urbe todavía quedan algunos resquicios de las fiestas patronales de San Roque que se celebran en la segunda quincena de agosto. Aquí. ¿Ah? Betanzos era una población amurallada hasta el siglo XVIII, pero hoy día solo se conservan varias puertas, como la denominada Arco da Pontebella, por la que accedemos al casco antiguo una vez cruzado el puente sobre el río Mandeo. Este de ahí es el hotel donde nos vamos a quedar. Por 38 euros con desayuno. Bien. Ahora vamos a ir a ver la iglesia de San Francisco, donde está el sepulcro de Andrade. Era un tío importante, vamos. El que partía Quirapana y hacía todos los puentes y todas las... Pues sí, Fernán Pérez de Andrade deja también su impronta en Betanzos por medio de distintas obras. Entre ellas se encuentra la iglesia de San Francisco, construida en el siglo XIV en estilo gótico. Dentro del edificio se ubica el sepulcro del propio Fernán Pérez, también denominado Obó, el Bueno. Su sarcófago descansa sobre un oso y un jabalí, animales representativos de su linaje. Caballero aficionado a la cultura, con gran trascendencia en esta tierra, del que se dice mandó a construir 7 iglesias, 7 monasterios, 7 hospitales y 7 puentes en 7 ríos. De esta iglesia también nos llamó la atención el sepulcro de esta figura, que bien por sus ropajes y su barba trenzada podría tratarse de un personaje oriental. El otro monumento que visitaremos hoy es la iglesia gótica de Santa María del Azogue, construida a finales del siglo XIV y principios del XV, y cuyo retablo está presidido por la patrona Virgen de la Asunción. Los ábsides de ambas iglesias son poligonales, con estrechísimos y alargados ventanales con terminaciones góticas. Nos despedimos de Betanzos pasando por su iglesia de Santiago, gótica, con reminiscencias románicas, mandada a construir por otro Andrade, Fernán Pérez o Mozo, en el siglo XV. En el tímpano de la puerta se observa la referencia a la figura de Santiago montado en su caballo. Finalmente, en el siglo XVI, se incorporó a la iglesia la torre del reloj, un reloj que ya nos marcaba la hora de acabar la jornada y descansar para el día siguiente.